La primera lectura de la carta a los romanos, San Pablo nos hace ¿verdad? Una breve narración de cómo Jesús entra en lo que es nuestro mundo, en lo que es nuestra historia, en lo que es nuestro caminar como cristianos y cristianas, eh, para limpiarnos del pecado. Dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por otro entró el perdón. Todas las cosas cambiarán con la entrada de Jesús, con este reino que Jesús establece. Si tú y yo pensamos y vemos lo que está sucediendo en nuestra actualidad, por ejemplo, yo venía a celebrar esta Eucaristía y escuchaba en radio que decían que habían matado a 2 personas y que recientemente, hace un momento, mataron a una maestra frente a una escuela. Y como que parece que vivimos en un mundo de maldad, donde la violencia, donde el pecado es el que prima, ¿no? Así que si nosotros nos podemos a pensar y quizás desde nuestra humanidad decimos, caramba, pero si Jesús vino a estar contigo y conmigo, si Jesús vino a transformar todas esas cosas malas que están pasando, ¿qué pasa? Bueno, Jesús vino a traer la opción del reino. La decisión de lo que sucede con ese reino, aceptarlo, es tuya y mía. Aparte de eso, tú y yo estamos dispuestos y dispuestas a promulgar y a proclamar ese reino, que yo creo que ahí es donde está el asunto. Hay que orar, hay que levantar la voz, hay que acoger. No sabemos humanamente, psicológicamente, por qué momento están atravesando estas personas que hacen el mal. Así que nosotros, sí, Jesús vino, Jesús estableció un reino, pero a ese reino hay que trabajarlo, ese reino hay que, como estos últimos domingos que nos han estado hablando del viñedo, de los trabajadores, Dios nos da una misión, nosotros tenemos que cumplirla. En el Evangelio Jesús nos habla de la llegada, de estar preparado para cuando Él venga a buscarnos. Nosotros, pienso yo, no sé, en términos generales, y quizás un poco lo puedo decir por mí, nosotros pensamos en nuestra existencia o nuestra realidad como cristianos y cristianas en la inmediatez. Vamos a nuestras iglesias, vamos a nuestros templos, hacemos nuestras actividades, nuestros ministerios, lo que haya que hacer, pero nuestra realidad si termina ahí. Trabajamos, estamos en nuestras casas, vamos a las escuelas y se queda ahí. Pero realmente nosotros profundizamos como cristianos y cristianas que al final cuando Dios decide, va a haber un encuentro de Él con nosotros. Él nos llamará y tendremos que dar cuenta. No sabemos cuándo va a ser. No sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar cara a cara, de rostro a rostro con Dios. Así que por esa razón hay que estar preparado. ¿Y qué significa estar preparado? No es que estés vestido, bonito, perfumado, sino más bien es en cuanto a tus obras, a lo que tú haces por proclamar el reino de Dios, en lo que tú haces por establecer la paz, en lo que tú haces por establecer la justicia y el perdón. Es el crear una sociedad justa, una sociedad de amor, una sociedad donde evite estas cosas que yo le decía de los asesinatos. Aparentemente prima la violencia, prima el odio, el asesinato. Pero Dios nunca va a quitar el renglón de nuestras vidas y de nuestra historia como cristianos y cristianas. La pregunta importante aquí que yo te hago y que me hago es, ¿estás preparado y preparada para dar cuenta? ¿Estás preparado y preparada para ir al encuentro con nuestro Dios? No sabemos cuándo va a ser. Tampoco vamos a vivir pensando de día a día que ese momento va a llegar ahora. Hay que seguir caminando, hay que seguir construyendo un mejor mundo. Tenemos que seguir convirtiéndonos, tenemos que seguir proclamando ese reino de Dios. Hagamos un repaso de nuestras vidas, de lo que está pasando en nuestro país a nivel mundial y vamos a ver si realmente tú y yo, y más tráelo a tu vida, a tu contexto, a tu vecindario, a tu hogar, si estamos cumpliendo y haciendo realidad el reino de Dios, y el reino de Dios es paz, justicia, amor, libertad y comprensión y compasión. Así que a trabajar, a cumplir la misión a la que hemos sido llamados y llamadas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.